Saludos amigos y hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, la cual he puesto, ¿cómo nos hallará el Señor? Muchos se preguntan, ¿cuándo vendrá Jesús? Pero la pregunta que debemos hacernos más bien es, ¿cómo estaremos para la venida de Jesús? A lo largo de la historia han habido muchas personas que han querido saber cuándo Jesús viene y han predicho su venida y se han equivocado. Hoy mismo hay personas que piensan que Jesús va a venir en un año o en dos o en tres. Los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús en Hechos 1, 6 y 7 si él iba a restaurar el reino en ese tiempo, y Jesús les respondió que no les tocaba a ellos saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad. De la misma manera, la iglesia tesalónica se hacía esta pregunta: ¿cuándo vendrá el Señor? Algunos de ellos al parecer estaban empezando a desesperarse al no ver su llegada, y esto quizás tendría que ver con que algunos de los hermanos habían muerto y se encontraban en persecución. Pablo entonces tiene que recordarles en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, a versículo 10, que no tiene que recordarles acerca de los tiempos o de las ocasiones o de las fechas en que Jesús va a regresar. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo no tenía que recordarle acerca de esto? Nos dice el versículo 2, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto fue enseñado por Jesús en Mateo 24:34 al Mateo 24, 43 y 44, donde les advierte que si el padre de familia supiera qué hora vendría el ladrón, no dejaría minar su casa, sino que velaría. Y el apóstol Pablo nos anima a estar preparados para ese momento que menos esperamos. La escritura nos habla que el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, como dijo Jesús. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, si nosotros estudiamos el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, que habla sobre la venida de Jesús por su pueblo, entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a que este día es llamado el día del Señor, y que va a comenzar un periodo de juicio a los habitantes de la tierra. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros encontramos el término día de Jehová, que en el Nuevo Testamento es igual al día de Jesucristo o el día del Señor, se refiere al día de juicio sobre las naciones. Por ejemplo, Malaquías 4, versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová, eh, en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, dice Joel 3, versículo 14 y versículo 15. Entonces, cada vez que nosotros encontramos el término del día del Señor, es el día en que Jesucristo venga para juzgar al mundo, pero también para salvar y llevarse a su iglesia consigo. Primera Tesalonicenses 5, versículo 3 dice que Pablo les decía, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Jesús había mencionado que su venida iba a ser como en los días de Noé, que la gente iba a comer, beber, casarse, darse en casamiento, hasta el día que Noé entró
en el arca y se los llevó a todos. Es decir, la gente va a estar desprevenida. Aquellos que no conocen al Señor van a estar desprevenidos porque la venida del Señor va a ser repentina e inadvertida. La gente va a decir paz y seguridad, así como los falsos profetas del Antiguo Testamento decían en Jeremías capítulo 8 versículo 11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ellos estaban anunciando que iba a venir paz y que no iba a venir juicio, y alargaban la conciencia de las personas antes de llamarlos al arrepentimiento. Pero eso es un engaño. Es un engaño decir que viene una época de paz y de seguridad para este mundo. La realidad es que el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que continúa de aquí en adelante va a ser un tiempo de más inseguridad y de más caos. Pero el mundo, con sus dirigentes, con sus líderes, aún líderes religiosos, van a anunciar que van a venir tiempos de paz. Pero el Señor dijo que como los dolores a la mujer encinta van a venir de repente, el juicio de Dios de esa manera súbita e inevitable sobre los moradores del mundo y no escaparán. Sin embargo, la iglesia no será sorprendida. El apóstol Pablo dice en el versículo 4 y versículo 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. La comparación que el apóstol Pablo hace es que una persona que está en el día no puede ser robada, pues está viendo y está despierta. Por tanto, se puede defender, mientras aquellos que están durmiendo, que moran en tinieblas, van a ser asaltados por ese día. Esta comparación nos hace ver que Dios ha dividido el mundo entre dos tipos de personas, entre aquellos que son de la noche y aquellos que son del día. La escritura nos habla que el Señor es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Y a los creyentes, Dios nos llama también que somos luz para este mundo, para que nosotros brillemos. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Las tinieblas de la noche representan el momento propicio en que muchas personas escogen para practicar el pecado porque tratan de esconderlo a través de las tinieblas. Sin embargo, Jesús nos dice que los que son de la luz vienen a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Si Jesús viene de repente, nosotros debemos estar despiertos y debemos estar sobrios. Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. En otras palabras, nos está diciendo que aquellos que no tienen a Dios están dormidos y viven como embriagados, porque eso es lo que se practica en la oscuridad. Sin embargo, la iglesia es llamada a dos cosas: a ser sobrios y a velar. Los de la noche duermen, pero la iglesia debe estar despierta. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El mundo está en un estado inconsciente.
Pero lamentablemente hay muchos creyentes que son como las 10 vírgenes o como las vírgenes insensatas que no llevan suficiente aceite y se duermen antes de que el novio llegue. Jonás dormía mientras el barco se estaba hundiendo. La iglesia debe velar porque Jesús dijo, no sabéis la hora, no sabemos el momento. Es decir, no podemos confiarnos. Hay gente que deja un perro cuidando una casa, otros tienen cámaras de seguridad, hay personas que ponen veladores cuando tienen una fábrica, otros que cuidan su ganado o el fruto de su campo cuando hay una cosecha. ¿Cuánto más nosotros debemos cuidar nuestra alma de que se halle en el centro de la voluntad de Dios? Velar es estar alertas de que el pecado no nos desvíe, de que estemos viendo ese centro que Jesús nos dio todos los días. Hay que velar y orar para no entrar en tentación. Velar es no desviarte de lo que Dios te mandó a hacer. Velar es importante para nosotros. Jesús nos enseña que hay gente que ha empezado bien, pero que ha perdido el rumbo, ha dejado de velar, se ha puesto a dormir. En Romanos 13, versículo 11, el apóstol Pablo nos exhorta y dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Cada día se acerca más el tiempo y es hora de levantarnos del sueño en que estamos. En segundo lugar, la iglesia debe ser sobria, no solo evitando las borracheras, pues dice 1 Corintios 6:10 que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, sino que como dice Isaías 28, versículos 7 y 8, el vino y la sidra atonta, nos hace errar, nos trastorna, nos hace tropezar y al final viene el ay. La embriaguez está asociada al que busca el placer por olvidarse las penas. Ellos están en fiestas, pero no miran la obra de Jehová ni la consideran, dice Isaías 5, 11 y 12. Entonces, a estas personas que no velan y se embriagan, les va a pasar como el siervo al cual pensó, mi señor tarda en venir. En Mateo 24:49 dice que este siervo comenzó a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Entonces vino el Señor a la hora que no esperaba y lo castigó. El Señor quiere que estemos en nuestros cabales, en nuestro sano juicio. Hay cristianos que no se embriagan, pero viven como borrachos, con las cosas del mundo y no tienen un juicio centrado en la palabra del Señor. Primera de Corintios Tesalonicenses 5:8, Pablo dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. No solo debemos permanecer sobrios y debemos velar, también nosotros debemos vestirnos con esa protección que Dios ha provisto. Esa protección que va a hacer que la venida del Señor, que va a ser como ladrón, no nos va a agarrar desprevenidos. En Romanos 13, versículos 2 y 13, Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Escritura nos habla a vestirnos de las armas de la luz,
a vestirnos de Jesucristo, a ponernos la coraza de la fe y amor y la esperanza de salvación como un yelmo. El apóstol Pablo nos menciona aquí el amor, la fe y la esperanza que el creyente debe tener como vestidura, como armadura. Pablo nos está diciendo, nos dice en sus escritos, como en Efesios 2, versículo 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Y qué significa ser salvos? ¿Salvos de qué? Salvos de la ira del infierno y de la ira del juicio que va a venir en el día de Jesucristo. Por tanto, la fe es necesario mantenerla, perseverar en ella, porque el justo por la fe vivirá. En segundo lugar, el amor. En primera de Juan 4, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces nos está diciendo que para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio, tenemos que ser perfeccionados en el amor. El versículo siguiente, el apóstol Juan dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces quiere decir que aquellos que tienen miedo del juicio y de la segunda venida de Cristo es porque aún no han sido perfeccionados en amar al prójimo, en aún hay odio o aún no hay un perfecto amor hacia los demás. Y por tanto nosotros debemos crecer en perfeccionarnos en ese amor, porque eso va a hacer que nosotros no tengamos temor a la venida de Jesús. En tercer lugar, la esperanza. Tener esperanza nos prepara. Primera de Juan 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que si tú tienes la esperanza de ver a Jesucristo, tienes la esperanza de ir al cielo, si tienes la esperanza de estar con el Padre por la eternidad, te vas a purificar, te vas a santificar y eso va a ser en ti una constante de querer buscar más de Dios. Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que Dios ha salvado, Dios no los ha puesto para el juicio. Por eso cuando Jesucristo venga se llevará a su pueblo. Aquellos que se queden y aquellos que estén experimentarán la ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que tener la esperanza de la salvación por medio de Jesucristo y no de la ira. Romanos 5, versículo 1 dice que somos justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:1 dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:10, Pablo dice, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo se refiere a que sea que estemos vivos o que estemos muertos, vivamos con Él. Y esto se refiere a que en la vida estamos con Él, al morir vamos con Él. Y un día, cuando Él venga, resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. Y concluye diciendo en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La venida de Jesús nos debe motivar a seguir adelante. Entonces, ¿cómo nos va a hallar el Señor? De dos maneras. Uno, dormidos y embriagados. O dos, despiertos, sobrios y cubiertos de fe, de esperanza y de amor. Tú puedes escoger este día
¿Cómo quieres que esa venida te encuentre? ¿Va a ser de repente? ¿Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? ¿Va a ser a la hora menos esperada? No sabemos el momento, ni aun los ángeles del cielo lo saben, sino solo el Padre, pero lo que sí podemos estar seguros es que Jesús viene y que tenemos que estar listos. Y yo te animo para que tú te despiertes, para que tú veles, para que tú no te embriagues en las cosas del mundo, sino para que tú estés firme en la fe en Jesucristo. Es el que te va a dar la salvación, Él es el puente, Él es el abogado. Y que para que tú tengas también ese amor, para que no tengas temor al día del juicio. Y en tercer lugar, para que tengas esperanza firme de que un día tú morarás con Él. Y esa esperanza te anime para que tú sigas purificándote. Quiero invitarte para que oremos en esta hora y pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, que seamos dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre el mundo, sobre los moradores de esta tierra. Oramos. Amado Dios, en esta hora, te pido, Señor, por todo aquel que ha escuchado este mensaje, para que tenga la firmeza de buscar de ti y que cuando tú vengas no lo encuentres en la oscuridad, sino lo encuentres viviendo como de día. Que puedas ser, Señor, hijo de la luz, practicando la luz, viviendo en esa verdad, para que nosotros, Señor, en cualquier hora que tú aparezcas, podamos ir contigo, Señor. No seamos sorprendidos como un ladrón, Señor, sino seamos nosotros personas que podamos ir a tu presencia. Te lo pedimos, bendito Dios, que aquellos que no tienen fe, dales fe, aquellos que no tienen amor, dales amor, y aquellos que no tienen esperanza, pon en ellos esa esperanza firme para que ellos busquen de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Sigamos adelante buscando al Señor, buscando su reino, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido.